Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Continuamos analizando la fecha que se dio el fin de semana y momento de hablar de Peñarol, del triunfo de los Carboneros en el campeón del siglo 2-0 frente a Plaza Colonia, compañero. No, la pasó muy mal Peñarol, creo que es de los partidos donde la pasó peor capaz, donde le generaron muchas chances de gol, ¿no? Yo decía en el arranque de Tirando Paredes que para mí la gran figura fue Guillermo de Amores. Si no fuera por de Amores, seguramente Peñarol no conseguía el triunfo que consiguió. Creo que hizo Plaza todo para quedarse con la victoria. Falló en la definición algunas veces. Tuvo a Guillermo de Amores, golero rival, como figura, y los palos lo ayudaron también. Una jugada, por ejemplo, de Évere que termina pegando en el travesaño. Plaza hizo casi todo bien. Le faltó definir y tener esa tranquilidad o meter el gol, pero la verdad, con uno o dos jugadores arriba que le corrieron a Peñarol, le generaron bastante, creo que fue de los partidos donde más le generaron chance de gol a Peñarol, y eso es algo para tener en cuenta del equipo de Diego Aguirre. Después lo termina ganando el equipo negro con una muy buena jugada que termina la definición de Maxi Olivera, y ya iba ganando 1-0 con gol de Cangrejo Cabrera. Pero ese gol de Maxi Olivera le da la tranquilidad, ¿no? Porque siempre pasa que vos ganando por un gol y no tenés esta tranquilidad, porque te puede pasar de que te llegan y te convierten y dejaste 2 puntos. Bueno, para Peñarol lo bueno es ganar, sumar de a 3, seguir prendido arriba, descontar un punto con el líder de la tabla anual, que ahora es Nacional, y cosechar su 7ª victoria consecutiva. Pero parecido a lo que dijimos de Nacional hace un ratito, es lo de Peñarol, ¿no? No jugó bien, le generaron mucho, sin embargo termina llevándose los 3 puntos. Sí, a ver, comparto lo que dice Dani. Está claro que fue un mal partido de Peñarol en términos generales, desde el punto de vista del rendimiento futbolístico. Obviamente que, al igual que hablamos de Nacional, el resultado en estos casos es lo más importante. Peñarol consigue la victoria, empieza a levantar en efectividad, porque creo que uno de los grandes problemas que tenía Peñarol era la efectividad. Bueno, a veces en partidos donde merecía ganar pero no convertía, o merecía sacar una ventaja mayor y no convertía. En este partido, por ejemplo, estando en desigualdad en cuanto a las posibilidades de gol, sin embargo, la eficacia le permite llevarse el partido, y creo que eso es un punto a favor también para Peñarol. Ahora, creo que Plaza pareció a lo de Defensor Nacional para mí. Si Plaza estaba fino, sí, no había forma de que Peñarol ganara ese partido. El tema que vi mal a Plaza en la definición, a veces intervenciones de Amores, pero también malas definiciones, ¿no? Porque hay jugadas que le van al cuerpo al arquero. Hay una en el primer tiempo de Évere que va a definir y se la tira arriba a De Amores teniendo todo el arco para definir. Entonces, me parece que también es más que hay virtudes del arquero de Peñarol, que creo que tiene 2-3 intervenciones buenas, pero hay una deficiencia de Plaza en la definición. Yo quiero decir 2 o 3 cosas. Primero, la eficacia, la efectividad es parte del juego. Peñarol lo tuvo, como dijeron ustedes, y se lleva el partido, yo creo, merecidamente por eso. La eficacia y la efectividad que no tuvo Plaza. Ahora, a diferencia del partido con Nacional y del fin de semana, con Progreso no le generó chances a Nacional, como Plaza le generó a Peñarol. Claro. No, por eso lo comparé con el de Defensor de la fecha anterior. Peñarol sí generó y convirtió, cosa que Nacional no. En líneas generales, los planteos diferentes de Progreso y Plaza, hasta por formas de plantel, integración de plantel y características de jugadores, pero 2 muy buenos planteos. Ahora, lo de Plaza raya la situación de decir, si hubiera sido el 50% de las chances que creó, las hubiera convertido, como dice Dani, hoy estamos hablando del triunfo de Plaza sobre Peñarol, 3-2. Sí, sin duda. Yo creo que el 2-0 es un resultado mentiroso, pero habla de la contundencia y efectividad. Peñarol tuvo poquitas, las convirtió. Plaza tuvo un montón, no convirtió ninguna. Sí, hay una jugada de Évere muy buena también, ¿no? Que es un doble enganche, después remate y pega en el travesaño. Sí, tremendo. Y después la otra que fue insólita fue un cabezazo de Lorenzi. Solo. Absolutamente solo. Aparte, el gesto técnico lo hace bien. Sí. Mueve la cabeza, es con el perdital izquierdo. Sí. Y es mueve la cabeza. ¿Le erró el arco? Claro, Lorenzi que le había convertido ya en el torneo de apertura a Peñarol. Para Plaza, que llega el campeón del siglo, que está jugando mejor, tenés un abajo del arco solo de cabeza,
Claro, además, no seas malo, no lo ¿cuántas puedes veces cerrar. vimos estos partidos, ¿no? De que el chico Claro. genera chance de gol, no convierte, después el gol tiene una y te hace, porque te mata. la llegada de Javier Cabrera fue Y, la primera. y también los prácticamente ciclos de Peñarol. positivos o No, negativos. tuvo una antes de Leo Fernández que rebota en un... Este partido, en las primeras fechas de la apertura, era triunfo de Plaza, olvídate. Y sí, seguramente. Olvídate. Sí, seguramente. A ver, lo que tiene que atender Peñarol, está claro, es primero, yo creo que ha mejorado, es otro funcionamiento, se acostumbró a ganar, cosa que le costó mucho en este arranque, pero defensivamente yo creo que sigue siendo un equipo débil, porque le siguen generando chance de gol partido a partido. Lo positivo es el rendimiento de Amores el fin de semana, que se termina afianzando en el equipo titular. Hay declaraciones tremendas de Amores ayer, Sí, habló sí. en el polideportivo. De alguna manera, reconociendo, sin decirlo directamente, que se se va. viene a mitad de año Muslera y él se Muslera. va. Mulera, y bueno, que él va a analizar su situación. Tiene contrato, dijo, tengo contrato hasta el fin de año, y analizaré la situación. Dice, el año pasado yo pude tener la chance de irme, Peñarol no quiso, porque tenía contrato, no tenía cláusula, Claro. y vinieron ofrecimientos. Pero sí, impactante lo que dijo el arquero titular de Peñarol, porque de alguna manera termina lo que era un secreto a voces, confirmándolo, sin decirlo directamente, que es la presencia a mitad de año justamente de Fernando Muslera. Él mencionó que el viernes hubo una charla de Aguirre con Campaña y con De Amores, comunicándole más o menos la situación que se va a dar a mitad de año. Yo creo que va por el lado de Muslera, que va a llegar a Peñarol, y que uno de los dos va a terminar saliendo. De hecho, De Amores dice, yo ya sé cómo va a terminar esto. Y de hecho dice, él le pone una conclusión a su etapa en Peñarol y dice, fue una etapa divina la etapa en Peñarol. Yo creo que fue un mensaje de despedida prácticamente. Casi. Es que, mirá, a mí alguien me comentó también el cambio que sale Campaña y entra de Amores, incluso hasta eso tiene que ver con la posible llegada de Muslera. ¿Por qué? Porque si vos a Campaña lo afianzabas como arquero titular y seguían ese crecimiento, ¿cómo haces a mitad de año para que llegue Muslera y Campaña salga al banco? Sin embargo, lo de Amores era distinto, porque por más que ahora de Amores está teniendo buenos partidos, ya es prácticamente, como lo menciona él en la nota, hasta un hecho que es el arquero que va a salir por el tiempo que lleva en Peñarol. No, porque porque además ya se termina el contrato en diciembre. se le termina el Y contrato, la campaña en entonces- 2027. o Entonces, 2026. hasta ese cambio que sale Campaña y entra de Amores de Aguirre tiene que ver con la llegada de Muslera. Porque como está planteado hoy el tema del arco de Peñarol, a mitad de año llega Muslera y es titular, indiscutido, y nadie va a decir, no, pero mirá el rendimiento de este. Ahora, si Campaña seguía atajando, seguía levantando su nivel y se transformaba en una figura de Peñarol, ¿cómo a mitad de año explicabas que traías a Muslera para mandar Ahora, al banco al arquero titular? Fíjate lo que pasó, ¿no? Porque esto se dio el viernes, esta charla que mencionó Amores con Aguirre y con Campaña se dio el viernes. Y de Amores se taja el sábado y la rompe toda. Y yo creo que manda un mensaje en la interna. ¿Qué va a pasar a mitad de año? Se va a Campaña y me voy yo, mira, yo te tengo este rendimiento y te voy a dar este rendimiento el fin de semana. La verdad fue el mejor de Peñarol, comparto totalmente. Mandó un mensaje a la directiva de decir, Ahora, mirá que soy el arquero titular. Por contrato, no se tendría que ir ninguno. Pero- por contrato. pero y no te va a aparte, sacar con los Juanito, Muslera viene a ser titular, entonces Sí, ¿cómo- titular y Copa Libertadores. ¿Cómo lo vas a convencer a De Amores por más buen rendimiento que tenga que se quede para seguir comiendo banco? Pero no podés Claro. tener tres arqueros titulares en el plantel. Pero lo que digo es la podés. solidez mental también de Amores, de la charla y la comunicación que tuvo con Aguirre el Porque viernes. incluso Y al lo- otro día romperla en el partido. Exacto. Sí, es que Exacto. vos lo escuchás hablar a De Amores y te das cuenta también que es Serio. un tipo, digo, claro. El RR etiqueta del partido de Amores. Es de Sí. Amores. Sin Bien. duda. Nos quedó el RR etiqueta del partido Nacional como Progreso. Es difícil encontrarlo. Fue. La verdad que uno lo ha pensado y es Yo difícil. me quedo con Mejía por alguna etapa La del del primer primer tiempo tiempo. ahí que lo rescata Nacional, ¿no? Sí, Yo me está bien. Un Yo- Mejía que Nacional lo va a perder, ¿no? Sí, De claro. cara a lo que viene lo va a perder. Yo Y voy quiero ver ahí. quiero destacar a Calione, porque como así fui crítico de Calione en los dos partidos a nivel internacional, donde para mí comete dos errores, el otro día hizo un muy buen partido. Anticipando, tratando de sacar el equipo adelante, siempre atento, no cometiendo errores, y me parece que vale destacarlo porque es un jugador que no llegó todavía a 10 partidos en primera división. Más allá que criticó la forma de definir que tuvo en el primer tiempo Évere, el contador, yo digo, Évere no hizo un partido para que el técnico de Nacional Lo considere. lo tiene que considerar porque hay un acuerdo de palabras Sí, que sí. Évere vuelve a mitad de año. Producto del cual salió Évere al inicio de temporada a buscar un minutos en Plaza Colonia. Ahora, para esta realidad nacional, con Erazo que prácticamente está afuera de Nacional,
no es una solución justamente este rendimiento de Évere. Para mí hizo un gran partido. Yo Un creo gran que sí. partido, más allá de esa situación de definición que yo comparto. Yo creo que le puede aportar a Nacional. Más cuando estamos hablando de que por derecha tiene a Villalba, por ejemplo, y que no encuentra el extremo por izquierda. Ibere te puede jugar por izquierda, te puede jugar de 9, te puede jugar atrás del 9. Puede acompañar a otro. Puede acompañar a Pero otro. aparte, Yo creo digo, que puede ser importante. No ha tenido para un gran Nacional. apertura Es- Évere, no ha tenido un gran apertura No, es porque cierto. es suplente generalmente. Es cierto. Pero con la salida de Diogo del equipo el otro día por la quinta amarilla fue titular y tuvo de los mejores partidos. De hecho, no tiene goles en la apertura. Sí ha asistido, pero no tiene goles. Ahora, yendo al rendimiento del fin de semana, fue de lo mejor. Y no tengo duda que con este rendimiento, obviamente le puede aportar. Pero aparte Peirano. es un gran jugador. En su momento, cuando llegó a Nacional, acá se hablaba de una de las incorporaciones del mercado de pases. Sí. Por lo que había hecho Everett en plaza, por lo que le podía dar a Nacional. Entonces, después un tema de lesión y demás. También es verdad que Nacional en ese momento había incorporado mucho en la posición de Everett. Pero creo que es un jugador para que Nacional lo tenga en cuenta. Más mirando el rendimiento de Nacional en ataque, ¿no? Que es verdad que genera. Pero hay partidos que, digo, está chaucha la cosa. Es el Diente López contra el mundo. Villalba por derecha y... Entonces, digo, me parece que es un jugador que a Nacional hoy le podría dar otras cosas. Incluso va a tener la baja seguramente de Erazo. Hay que ver qué pasa, pero digo, prácticamente no va a estar en Nacional. Entonces, su margen de ataque me parece que en un momento donde tampoco Nacional va a tener la chance de ir a incorporar mucho porque no va a jugar Copa Libertadores, no va a tener el ingreso de Copa Libertadores. Me llamaría la atención que Nacional de Everett no. Hay unos mensajes para leer antes de escuchar la palabra del presidente Peñarol, Nacho Ruglio, una vez finalizado justamente el partido. Hay un mensaje de Rafa Tejera que lo voy a contestar cuando termine el programa. En los minutos finales, como hacer referencia y alusión a quien habla, por algo que dije, te voy a contestar, Rafa, así que quédate en la transmisión si tenés ganas de escuchar lo que tengo para decir en función de lo que vos estás afirmando sobre mi proceder. ¿Tá? Mauricio Pérez dice: las buenas campañas de los equipos chicos es por trabajo, humildad y concentración. La de los grandes por desequilibrio de sus individualidades, porque los presupuestos son desproporcionados. Comparto plenamente lo que dice Mauricio. Dice Apolo Bar: Ever es 20 veces más que Vargas y cuesta 20 veces menos tenerlo en el banco. Totalmente de acuerdo. Aparte vuelve a Nacional. Tendría que volver a Nacional. Vamos a escuchar al presidente Peñarol. Nacho Ruglio habla aquí en Tirando Paredes. Lo escuchamos y lo vemos. Dale. Escuchamos la palabra, Rulio. Empezar ganando y ganar más así. Era un campeonato que siempre nos cuesta como enchufarnos históricamente y bueno, y no tiene la motivación suficiente y más jugando Copa y demás como para a veces dar el máximo y bueno, y arrancamos como debíamos arrancar con los dientes apretados, corriéndolas todas y ganando con autoridad. Lo que te deja tranquilo, Nacho, es que parece que el equipo tomó el rumbo, ¿no? Ya quedó en el pasado el comienzo de la temporada. Bueno, nunca, eso nunca. En el fútbol es real, como vos decís, porque se nota eso, pero la realidad también es que es fútbol. Sos 15 días Gardel y 15 días sos el demonio. Entonces, nosotros, es tal cual, como decís, los resultados marcan un repunte sostenido de muchos partidos, de juego con autoridad, de ganar partidos, de que el equipo se siente que está con confianza de vuelta, pero esto en fútbol te dura 2 semanas y si nos distraemos se nos viene todo abajo. Es fundamental ganar el jueves por Copa, es fundamental el primer puesto, sobre todo para poder definir siempre en casa todo lo que nos quede de Copa por delante y bueno, y hacer todos los puntos de la apertura que se pueda, así que del intermedio, así que estamos en eso. Nacho, ¿el jueves es el último partido de Jaime Báez? Jaime ya no juega. Jaime está con algún tema personal en Italia, ya cumplió con nosotros, ya lo habíamos hablado. Diego dijo que ya era bueno que saliera, lo hablamos con él y con sus representantes y en estos días estamos firmando la rescisión que ya la estamos acordando. Junio y julio le quedaba el contrato y él viaja a Italia, que tiene su familia allá y que ya tiene que volver. Allá está la abuela. Sí, la abuela. Después hubo reunión por los derechos de televisación, por el tema de la renovación del contrato. ¿Qué le podés decir vos al socio y al hincha de Peñarol? Bueno, que fue una reunión informativa, que fuimos varios clubes ahí a Tenfield, que Casal quería hablar un rato con todo, explicarle un poco cómo él ve
el fútbol uruguayo en todos estos años, cómo ve lo que se viene, cómo está la industria hoy. Estuvo bien, no dijo nada en especial, ni hizo ningún anuncio ni nada, pero estuvo bien, dio lugar a que algunos clubes le hicieran preguntas. Los que estamos más cercanos a veces a la diaria de la empresa o algo, hay cosas que ya las conocemos. Yo, gracias a Dios, tengo una buena relación con él, lo veo muy seguido, así que fui más bien para acompañar, pero creo que fue un buen espacio, inclusive de preguntas. Fue Gomenzore y Persman por Nacional y ¿Por qué fuiste vos, Peñarol? No solo porque nosotros Peñarol, yo se los dije ahí, Peñarol ya tomó la decisión de que lo que se decida se va a decidir en consejo directivo. Entonces, a una reunión informativa, Osvaldo, cuando me llamó, Osvaldo Jiménez me dijo que era para presidentes, que era una sala media chica ahí de Tenfield. Le dije que iba sin problema a cumplir un rato, fui 1 hora y pico y ya me fui. Pero eran presidentes básicamente, por eso fui solo, pero no era una reunión en la que se decidiera nada. Es más, yo cuando me tocó hablar, una de las cosas que dije es que Peñarol había tomado la decisión de que en consejo directivo se iba a decidir el camino que fuera por delante. Nacho, ¿en qué quedaron? ¿Cuál es la próxima instancia? Era un tema que es bastante complejo. En nada. No tengo claro, la verdad, qué se viene. Si todo se viene en un lío grande, si se vota en breve antes de entrar en el proceso de licitación, no lo tengo claro. Y no creo que nadie lo tiene claro hoy. Está todo el mundo como jugando sus cartas. Nosotros ya lo hemos repetido, lo que queremos es tener a Peñarol organizado, puerta adentro, cosa de no depender de la renovación o no renovación. Nosotros hoy lo que más aqueja a los clubes del fútbol uruguayo es esto de necesitar tener los papeles del 26, 27, 28 y 29, porque muchos clubes que tienen desfasaje económico, como pasó ahora con Cerro y muchos otros, una de las cosas que te dicen es necesitamos esos papeles para descontarlos en plaza, porque los papeles de Tenfield son seguros, y al descontarlos en plaza después tener la posibilidad de agarrar flujo de dinero. Peñarol, gracias a Dios, hoy no tiene esa realidad. Entonces, como a veces digo, nosotros no tenemos apuro, sí queremos que en algún momento nos digan con cuánta plata contamos a través del 26, pero no somos lo más apurados porque no necesitamos descontar eso. Sí es real, y lo vimos estos días con Cerro, que bueno, que son muchos los clubes del fútbol uruguayo que necesitan saber por lo menos los papeles del 26 y los pueden descontar en plaza. ¿Te da bronca que siga pasando lo que pasó ayer en la AUF, con Cerro, una vez más una situación que se viene repitiendo en los últimos años? Claro, pero no es culpa de Cerro, y eso también lo he dicho bastante, es decir, Cerro juega con las cartas que le ponen, pero si vos dejás tiempo para pagar a un campeonato que arranca a las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, lo mismo la gente ayer de Nacional, había gente, yo escuché los programas radio de tarde, decían no sabemos si ir al Parque Central o no, porque no sabemos si hay fútbol de noche. Entonces después quieren este fútbol venderlo en no sé, que vale 80 millones de dólares y que va a dejar 50 millones de dólares libres. Es decir, todos los que estamos en el fútbol sabemos que eso no existe, que no va a pasar, que nadie viene a pagar esto por un fútbol que claramente está mal organizado. Y como he dicho, supongo que todo esto no es culpa de Tenfield también, porque ahora toda la mala gestión de AUF, el no prever el inicio de los campeonatos, el no haber fair play económico, aunque los clubes tengan obligado a tener un fondo guardado en la AUF para cuando no cubren la AUF no tener que andar con esto o con jugadores que no sabían de dónde iban a trabajar si Cerro no pagaba. Y vos date cuenta que hay 20 y pico jugadores que capaz que quedaban con el salario mínimo asegurado para cobrar. Entonces es muy desprolijo. Y lo más fácil siempre es echarle la culpa a Tenfield. Entonces no es tan fácil eso. Que confirmó lo que veníamos manejando acá, ¿no? La salida de Jaime Báez, que ya no va a estar el jueves. Jaime Báez ya no estuvo el otro día. Rescindió contrato con Peñarol, lo manejamos acá cuando no tenía buenos rendimientos, de que hay un tema familiar, que es claro y sencillo, y lo comentamos acá, que la señora y la hija de Jaime Báez volvieron a Italia a principio de año, cuando ellas ya habían decidido volverse a Italia y él decidió quedarse, respetar su contrato. Bueno, tenía un tema de extrañar mucho a su familia, y eso tal vez le llevó a tener los malos rendimientos que tuvo. Era un hecho a voces que se iba a dar de que Jaime Báez no iba a renovar su contrato en junio. Bueno, termina rescindiendo el contrato, dice que ya había hablado con Diego Aguirre después de conocer la clasificación de Peñarol a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Bueno, se adelanta un mes prácticamente, se desvincula de Peñarol, no se le paga el último mes,
ya no jugó el fin de semana y no va a estar el jueves tampoco, como lo confirmó Diego Aguirre en conferencia y como lo acabamos de escuchar al presidente de Peñarol, Ignacio Rubio. Es una baja que ya se sabía que era una de las bajas que iba a tener Peñarol. Un Jaime Báez que tuvo muy buen rendimiento en 2024 como Peñarol y un muy mal rendimiento en este 2025. Sí, está claro que ya hace unos 3 meses se dio esta comunicación de Báez con Aguirre de que, bueno, cuando logren ese objetivo de estar en octavos, terminar el contrato con Peñarol. Aguirre le depositó la confianza hasta el último día a Báez. Porque porque Aguirre en realidad, sabiendo de que Báez no iba a seguir a mitad de año, lo bancó como titular todo el semestre. Y ante malos rendimientos de Báez, lo bancó en el 11 de titular. Entonces, jugó los 5 partidos de la Copa Libertadores que ha jugado Peñarol. Es que, a ver, hasta el momento. Le dio los 5 partidos de confianza sí. y en el Apertura jugó 11 partidos también. Hasta el último momento le dio la confianza sabiendo de que el jugador a mitad de año no iba a estar. E incluso cuando otros jugadores pedían más cancha, por ejemplo, yo recuerdo buenos momentos de Diego García, ¿no? Ingresando en el segundo tiempo en algunos partidos, no le dio la posibilidad prácticamente a Diego García y lo bancó como titular a Jaime Báez. Yo creo que inconscientemente esto a nivel, o conscientemente esto a nivel familiar lo terminó perjudicando en su confianza, en su rendimiento. Ahí no me voy a meter en el tema personal de lo que puede vivir, entiendo la distancia y lo que puede ser estar lejos de tu familia, pero yo creo que en rendimiento le falló al técnico. Sí. Porque lo bancó todo el semestre, lo puso siempre como titular y en rendimiento Báez nunca le devolvió con rendimiento justamente esa confianza que Aguirre le dio en el arranque de la temporada. Sí, para mí hay varios elementos, ¿no? Primero, que evidentemente a fin de año o a principio de año, perdón, el propio Báez le decide continuar más allá de esta situación familiar, decide, bueno, seguir en Peñarol y creo que ahí fue también a pedido de Aguirre que lo quería que sí. Entonces me parece que también lo de Aguirre es una devolución de ese esfuerzo que hizo Báez a fin de año, a principio de año, de quedarse 6 meses más en Peñarol. Después, obviamente, la situación familiar y demás, y lo que fue el rendimiento del futbolista, que ahí sí uno ya no comparte, porque más allá de la confianza que le puedes dar al jugador y de que evidentemente el jugador tomó la decisión de quedarse en Peñarol y eso Aguirre evidentemente lo valora, me parece que después el rendimiento, más allá de por el motivo que sea, que uno puede entender que la situación familiar lo afectó, si el rendimiento no es bueno, ahí ya se deja un poco de entender o interpretar esa titularidad constante de un jugador que no está rindiendo. Pero bueno, me parece que son varios elementos. Lo cierto es que Báez no va a seguir en Peñarol y bueno, él es una baja que de repente hoy no la siente tanto justamente por lo que era el rendimiento del jugador. Claro. Va a pasar un poco desapercibida, esa es la realidad. Porque uno entiende también que de lo que juega Báez tiene, ¿no?, como alternativas. Se veía en la cancha, uno sabiendo un poco los entretelones, se veía un Báez que estaba sufriendo en la cancha. Entonces, me parece lo más sano, sensato, sí. sano para el jugador y para Peñarol. Porque además, capaz que el técnico, queriéndolo respaldar, lo seguía poniendo. Claro. Y lo terminaba perjudicando porque los ponía a un rendimiento que está muy por debajo de la condición que uno requería para ser titular, en este caso Peñarol. Entonces me parece que es lo más sano para todos, para Peñarol, para el técnico, para el jugador. Y además sabiendo, Pillo, que era un jugador que no iba a continuar en el club, como dice Juanito, Claro. porque sabía que se le termina el contrato, Claro. no es que se termina en diciembre el contrato y Claro, tenés 6 claro, meses más. claro. No, sabías que no iba a renovar, que se iba a ir de una forma u otra. Bueno, Aguirre lo bancó, también se llevó 3 partidos de suspensión, que no pudo estar. Creo que le hizo bien, entre comillas, a él jugar 2 partidos sin público, porque los rendimientos sin público es una cosa y los rendimientos con público es otra. Obviamente perjudicó a Peñarol eso, pero en lo personal creo que no se le cayó el estadio abajo o encima como en algún otro partido pudo haber sido. Reitero, deja un muy buen 2024 de un jugador que hacía 10 años que estaba en el fútbol italiano y un muy mal 2025, ¿no? Se adaptó muy rápido el año pasado. Sí. Él llega, se pone la camiseta y juega con The Strongest en octavos de final y hace una muy buena serie, sobre todo acá en el Campeón del Siglo en su debut. Y después, la verdad, tuvo una gran Copa Libertadores con Botafogo, más allá de la eliminación de Peñarol. Hace un par de goles muy buenos, sobre todo aquel de afuera del área, el más recordado. El semestre de Báez en el 2024 fue muy bueno. No hay ningún tipo de duda. Ya afianzado, igual llegó un equipo que estaba armado. Sí. Él solo se terminó de afianzar en el 11 titular. Sí, y el gol en Brasil, en Río, Y también que él es el participó. que me mete el cambio de frente para que después la baje Silvera, ¿no? Una jugada Pero era un jugador desconocido este año. Sí, A ese sí, Báez que totalmente. vimos el año pasado era un jugador totalmente desconocido. totalmente. Bien.